Buenos días, que la presencia de Dios guarde y cubre cada vida esta mañana, que sea Dios fortaleciendo sus corazones, su ser. Pensando esta mañana un poco en el título de lo que quiero compartirles y lo que me ha dado hoy, y es sobre qué pasaría si hoy fuera el último día de nuestras vidas. ¿Qué haríamos? ¿Qué detendríamos? ¿Qué pensaríamos en arreglar? ¿A quién le pediríamos perdón? ¿Dónde quién iríamos para abrazarle por última vez y hacerle sentir que le amamos? ¿Qué comeríamos inclusive? Por de saber que es nuestra última comida o el último tiempo. Es decir, el saber que es el último día de nuestras vidas nos debe llevar a reflexionar y a pensar en muchas cosas, nos llevará a tomar actitudes y acciones. Muchas veces se vuelve algo crucial. De ahí que cuando a una persona se le desahucia, se le dice, usted le queda un mes de vida, menos de un mes, 2 meses, bueno, un año. Eso marca muchas veces la vida de una persona a un nivel tan alto, tan fuerte, y la persona puede entrar en una profunda crisis depresiva, puede tener emociones encontradas. ¿En qué sentido? El darse al desorden, decir voy a hacer todo lo que yo no he hecho en mi vida porque ya me queda poco tiempo, al fin y al cabo me voy a morir, como lo hacen algunas personas cuando se contagian de una enfermedad grave, como el SIDA. Dice, a mí me contagiaron, entonces yo voy a contagiar a los que más pueda. Es un cúmulo de emociones encontradas, es una reacción de la persona de locura, en cierta forma, de desorden mental, a un nivel, imagínense, querer contagiar, dañar a los demás, es rabia, es resentimiento, es cosas encontradas en su vida. O tal vez la persona haga un acto en el camino y quiera mejorar su vida y decir, yo me arrepiento de lo que hice, voy a tratar de resarcir, voy a tratar de arreglar mi vida. Bueno, creo que es algo único y personal. Habría que como vivirlo para poder muchas veces uno decirlo, pero quiero que reflexionemos un poco en esto hoy, esta mañana. Y mientras eso sucede, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Nuestro buen Dios y Padre Santo, nos acercamos esta mañana. Gracias, bendito Rey. Gracias por tu misericordia, una vez más. Gracias porque tú eres bueno. Eres nuestro Rey, nuestro Dios, quien nos sostiene y quien fortalece nuestro corazón, Señor, en quien podemos encontrar el día a día, Señor, las nuevas fuerzas, el día a día, en disposición, en entrega, en fervor, en tantas circunstancias, maravilloso Rey. Y hoy podemos acercarnos y podemos colocar nuestro corazón, disponer nuestra alma, poner nuestro espíritu delante de ti, bendito Rey de los cielos, Señor. Gracias porque tú eres fiel, eres grande, eres hermoso, eres precioso, Señor. Eres el Rey de Reyes, Señor, que nos sostiene, que nos sustenta, que nos bendice, que nos guarda, que nos cubre, quien derrama sobre nosotros su misericordia, su bondad, su amor, su favor, su plenitud, precioso Dios. De tal manera que hoy, Señor, podamos disponer nuestro ser, disponer nuestra vida, amado Señor. Gracias, porque tú eres fiel, maravilloso Rey, eres fiel, Señor de señores, eres fiel, Rey de los cielos, eres fiel, Señor, Dios mío, para bendecirnos, Señor. Perdónanos porque te fallamos en muchas formas. Perdónanos porque nuestra actitud muchas veces, nuestro comportamiento, los pensamientos, las acciones, Señor, no son lo mejor, bendito Rey de Reyes. Y ofendemos, Señor, con nuestra actitud. Ofendemos, Señor, con nuestro comportamiento. Pero hoy venimos delante de ti para pedir misericordia, para pedir tu favor, para pedir tu gracia, para pedirte que tú, Dios mío, nos guíes, para pedirte que tú nos sustentes, Señor, para pedirte que tú, Señor, nos fortalezcas, para pedir que tú orientes nuestro corazón, bendito Dios. Ven a bendecirnos, ven a sostenernos, ven a fortalecernos, ven, renuévanos en este tiempo, ven, guárdanos, Señor, Dios mío, en cada una de las circunstancias, guárdanos, Señor. Hoy, Dios mío, ministra profundamente nuestro corazón, ministra profundamente nuestra alma, nuestra vida, bendito Rey, en el nombre santo de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres poderoso, bendito Rey de Reyes, Señor. Tú eres poderoso, Santo Dios de Israel, Señor, quien llena, quien sostiene, quien fortalece, quien bendice, quien cubre, Señor, con tu gloria. Tú eres, bendito Rey de Reyes, quien está allí, Señor, cada día, Señor, momento a momento, circunstancia a circunstancia, empleando y llenando nuestro corazón
con tu favor, llenando nuestro corazón con tu gloria, llenando nuestro corazón con tu poder, bendito Dios de los cielos, Señor. Por eso te adoramos, por eso encontramos en ti el refugio. Encontramos en ti la esperanza viva, encontramos en ti la dirección de tu gloria, Señor, de tu presencia, bendito Dios. Gracias por sostenernos, gracias por renovarnos, gracias, bendito Rey de la gloria, Señor, porque tu amor, bendito Rey de Reyes, sigue siendo ese aliciente, Señor, para avanzar, ese aliciente, Señor, para levantarnos frente a las circunstancias, frente a las situaciones, bendito Dios. Por eso nos unimos, Señor, hoy a cada persona para buscarte, a cada corazón, Señor, que hoy se dispone para ti, Papito Santo, a cada vida, Señor, que hoy, Dios mío, se rinde delante de ti, precioso Dios de la gloria. Cómo no alabarte hoy, bendito Rey, cómo no bendecirte, Señor, cómo no honrar tu nombre, Dios mío, si tú eres Dios fiel, Dios grande, Dios maravilloso, Señor. Por eso te glorificamos con todo nuestro corazón, te glorificamos con toda nuestra vida, precioso Rey de Reyes, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Rey de los cielos, Señor. Llena esta mañana, precioso Dios, tus hijos, llena esta mañana tu pueblo, en verdad, Señor, en amor, en dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Dios, que tu gloria fluya hoy, precioso Rey de la gloria, renovándonos, precioso Dios, Señor. Gracias, Señor, cumple tu propósito, Señor, en cada uno, bendito Dios, tu verdad, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, Señor. Hoy queremos alabarte, bendecirte, honrarte, poderoso Dios. Queremos alabarte, honrarte, Señor, y exaltarte a ti, precioso Rey de Reyes, Señor. Glorifícate hoy, Dios mío, y renueva el corazón de cada persona. Y nos levantamos, Señor, nuestra nación Colombia, la ponemos delante de ti, precioso Dios, Señor, para que tu gloria fluya en Colombia, para que tú traigas, bendito Dios, un nuevo amanecer, un nuevo despertar espiritual sobre esta nación, Señor. Ten misericordia de nuestra nación. Nos duelen hoy, Señor, Dios mío, cada persona, Señor, que está allí, Dios mío, en una u otra razón, Señor eterno, pero nos duele las muertes, Señor, las desapariciones, las circunstancias que hoy enfrentamos como nación, Señor eterno. Ayúdanos, Señor, extiende tu mano, cubre esta nación, Señor. Toca, Dios mío, Señor, cada cabeza y cada líder, cada persona que está allí, bendito Dios, Señor, aún, Dios mío, tras estas circunstancias, ordenando, Señor, Dios mío, y mandando cada una de las situaciones, precioso Rey. Yo te clamo en el nombre de Jesús para que tú, bendito Rey del cielo, Señor, nos direcciones, bendito Rey de Reyes, Señor, nos sustentes en tu amor, nos sustentes en tu gloria, Señor, en tu gracia, bendito Rey de Reyes, Señor. Cómo no adorarte este tiempo, Señor, cómo no bendecirte, precioso Dios, Señor, si tú eres Dios real, Dios hermoso, glorioso, Señor, que envía su misericordia sobre nosotros, que envía su favor sobre nuestras vidas, Señor. Por eso, Dios mío, continuamos exaltándote, y delante de ti está la vida de Luzmar y Lozano. Clamo por ella, bendito Rey de Reyes, y te pido, Señor, que tú la sostengas, que tú la bendigas, que tú la cubras. Clamo, Señor, para que tu amor renueve sus fuerzas, para que tu poder renueve sus vidas, para que tú, Señor, Dios mío, le des esa oportunidad a ella, Señor. Toma el control de su salud hoy, esta mañana, Señor. Envía de tu presencia, Señor, una restauración, una renovación plena, Señor, a su ser, a su vida. Bendito Dios, gracias porque tú lo haces, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres Dios sobrenatural, Dios hermoso, Dios precioso. Ven, Señor, renueva, ven, Señor, santifica, ven, Señor, empodera, ven, Señor, apropia, ven, Señor, levanta hoy, bendito Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te proclamamos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu gloria, bendito Rey de Reyes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, precioso Dios, Señor, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora, fluye ahora en este tiempo, en el nombre de Cristo, fluye ahora en este tiempo, Señor de señores, Dios mío, Padre. Hoy, Dios del cielo, yo te clamo, Dios de gloria, yo te pido, hoy, Señor de señores, yo te imploro, bendito Dios de los cielos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Rey de Reyes, Señor amado, Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias por tu plenitud, precioso Dios. Gracias porque tú eres Rey, Señor. Gracias porque tú eres grande. Gracias porque tú eres hermoso, precioso, sobrenatural. Eres grande, eres hermoso, eres precioso, eres eterno, Señor. Ven, bendito Dios. Ven, Señor, lleno. Glorifícate, Señor. Corónate de honra, corónate de gloria, Señor. Corónate, Señor, de plenitud, Dios mío, Señor, Dios del cielo y llénanos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, precioso Rey de Reyes, Señor amado. Ven, Dios de la gloria. Renueva hoy, Señor, en tu pueblo,
pueblo precioso, Padre, en tus hijos, bendito Rey de los cielos. Gracias, Señor, porque tú eres majestuoso, maravilloso, Señor, sobrenatural, majestuoso, maravilloso, Dios eterno, Padre mío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, precioso Rey de los cielos, Señor, te pido esta mañana también por cada persona que está ahí enferma, bendito Dios, que está pasando una u otra circunstancia, que está viviendo, Señor, diferentes situaciones, precioso Rey, en el nombre de Jesús, Señor, ven, corónate de gloria, Señor, ven, corónate de honra, en Señor, sostén, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y envía de tu presencia, tu gloria, envía de tu presencia, tu favor, envía de tu presencia, tu plenitud, Señor, envía de tu presencia, bendito Dios, la fortaleza espiritual, hoy, bendito Padre, hoy, bendito Rey, hoy, Señor de señores, Dios mío, Padre, hoy para renovar, para bendecir, para santificar, para llenar, Dios mío, para levantar, precioso Dios, en este tiempo, Señor, cada persona, dale tú esa oportunidad, papá, y que hoy, aunque fuera el último día, Señor, hoy desde el cielo para muchas personas, yo le bendito Dios de la gloria, entender y comprender, Señor, tu propósito, tu revelación, tu verdad, amado Dios del cielo. Y con ese propósito lo hacemos, Señor, de poder orar esta mañana. Con ese propósito lo hacemos, Dios mío, de levantarnos delante de ti, Señor, y pedir tu misericordia, bendito Rey, pedir favor, tu bondad, Señor. Gracias. Tú eres grande, maravilloso Rey. Tú eres grande, Dios soberano, Señor. Hoy delante de ti también quiero traer, precioso Rey de los cielos, Señor, a cada una de aquellas personas que tienen una necesidad profunda esta mañana. Señor, puede ser de orden económico o emocional. Padre, pedimos, Señor, que tú te glorifiques. Oramos, Señor, en medio de este tiempo por tu provisión. Oramos por tu fortaleza. Oramos porque envíes de tu presencia plenitud, sanidad. Señor, que envíes de tu presencia restauración. Que envíes de tu presencia, Señor, esa gracia, esa gloria infinita, abundante y poderosa. Gracias, mi Rey. Tú eres bueno. Gracias, mi Dios, tú eres santo. Te alabamos, mi Señor. Te proclamamos en este tiempo. En el nombre santo de Cristo Jesús, precioso Rey de Reyes, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy es tu presencia, Señor, nuestro aliento, nuestro aliciente, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, tú eres grande. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, mi Dios del cielo, te proclamamos esta mañana. Reconocemos tu gloria, Señor, tu favor. Reconocemos que tú eres nuestro buen Dios, quien nos sostiene, quien nos bendice, quien nos cubre, quien fortalece nuestro corazón. Con mis manos levantadas
hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me ama, me ama. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me ama, me ama, porque me ama, me ama. Gracias, mi Rey. Queremos, Señor, glorificarte con todo nuestro corazón, seguir adorándote, bendito Dios, seguir proclamando que tú eres Dios bueno, que eres Rey de gloria, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Alabado seas, mi Dios engrandecido, precioso Señor. Gloria a Dios. Dios me les bendiga esta mañana. Quiero invitarles a compartir Primera de Crónicas capítulo 10, por favor. Dice la palabra del Señor. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl, a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl, a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad, que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a un adivino. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Papá, gracias por esta palabra, Señor. Y quiero acercarme delante de ti y pedir, Señor, que seas tú quien nos guíe,
Pedir que seas tú, Señor, quien ilumine nuestro corazón, Señor, que hoy podamos compartir esta palabra para, Señor, beneficio a cada uno como siempre, pero que también tú, Señor, obres y traigas tu verdad revelada, Señor, en esta palabra, y tú sustentes, Señor, tus propósitos. Y hoy toques corazones a través de ellas, Señor, por tu misericordia, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios y amén. Vamos a hablar de esta palabra que yo he titulado El último capítulo de mi vida. El último capítulo de mi vida, como decía en la introducción al principio, tiene que ver exactamente con que reflexionemos y hagamos un alto en el camino. ¿Qué pasa cuando es el último capítulo, es el último tiempo que yo estoy escribiendo, sin pensar de pronto que alguien se vaya a ir hoy? Solo es como un reflexionar frente a una gran verdad. Decían los viejos, lo único seguro que uno tiene es la muerte. Bueno, bendito Dios, puede que no sea lo único seguro, y de hecho no es lo único seguro. Cuando uno se entrega a Cristo, camina con Él, tiene seguro la vida eterna, es lo que la Escritura nos menciona y nos dice. Pero también el hecho de que tenemos que morir, sí, es cierto, tenemos que morir. En ese momento tenemos que irnos de aquí. La Biblia dice claramente que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Miremos entonces y partamos esta palabra en algunos aspectos. Primera de Crónicas arranca con toda una genealogía desde el origen, desde Adán, y lo deja exactamente por ahí, en la tribu de Benjamín. Pero en el capítulo 10 retoma la historia del primer rey de Israel. Ahora, a diferencia del libro de Primera de Samuel, que nos narra la historia de Saúl, con varios detalles de la vida de Saúl, Primera de Crónicas nos relata el último capítulo de la vida de Saúl, lo último que sucede en él. Y es triste ser recordado, digamos, como fue recordado Saúl, con algunos aspectos que vamos a tener en cuenta aquí en la Escritura. El proceso con Saúl es que nos dice el verso 1 que tuvo una derrota en Gilboa. Ahora, los filisteos fueron enemigos continuos del pueblo de Israel durante un gran periodo de los jueces hacia acá. Y notó ese problema con los filisteos. ¿De dónde eran los filisteos? Eran cretenses, eran griegos, venían de toda esa descendencia. Los filisteos habitaron el mar, pero decidieron conquistar más allá de sus límites y llegar a la tierra de Palestina, llegar exactamente allí como tal para tomar posesión de las costas. Cuando llegaron a estas costas vieron la fertilidad de esos territorios y entonces se quedaron y fueron adentrándose en el país. Ya no eran solo las costas, ya era hacia adentro, bregando a conquistar, bregando a dominar, a controlar totalmente. Allí no fueron expulsados del todo por el dominio israelita, pero ellos crecieron, se hicieron fuertes, fueron de los enemigos que rápidamente se multiplicaban cuando el pueblo, porque al pueblo le faltó firmeza para sacar a los filisteos. Saúl entonces enfrentó a los filisteos, es más, en medio de la opresión filistea, es que Saúl es llamado para ser rey y Dios lo respalda, lo usa grandemente. Pero Saúl tristemente cometió el craso error de no depender de Dios continuamente. Lo hizo en algunos momentos, por eso la vida espiritual es una vida que yo debo tener en cuenta en el hecho de permanecerle fiel al Señor hasta lo último, que Dios nos dé la firmeza espiritual para permanecerle fieles a Él hasta el último instante, porque muchas veces yo pienso que no, que es determinado tiempo y ya, voy a serle fiel a Dios estos días, este tiempo, mientras me va mal o mientras me va bien, porque uno encuentra los dos polos, los que les son fieles a Dios mientras les va mal, para que Dios los ayude a salir del atolladero, o los que son fieles a Dios mientras les va bien, porque solo miran en Dios la provisión. Pero cuando ocurre lo contrario, lo dejan totalmente y se apartan. Pues Saúl, a estas alturas de la vida, no dependía de Dios ya. Tenía en su corazón rebeldía. Ahora, la Biblia dice que esa batalla en Gilboa generó un problema tremendo para ellos. Les tocó salir huyendo, fueron derrotados ahí en Gilboa. Ellos fueron derrotados en Gilboa y en esa derrota en Gilboa murieron los 3 hijos de Saúl. 3 de los hijos de Saúl, porque Saúl tenía más hijos. Malquisúa, Abinadab y Jonathan. 3 de ellos.
los que él perfilaba como de pronto herederos, entre ellos el principal, Jonathan. Pensaba que Jonathan iba a ser la persona que estaría allí. Y entonces, qué impacto tan fuerte. Ahora, como decíamos, Saúl de pronto no pensó que esto iba a pasar. Él pensó que la victoria estaría como otras veces, que Dios lo respaldaría, porque la confianza que tiene muchas veces uno como ser humano es que dice, no, es que pues Dios siempre me ha guardado, Dios siempre me ha protegido, Dios siempre ha ido conmigo aquí y allá. Pero en ocasiones solamente Dios me está dando es una oportunidad y yo no aprovecho esa oportunidad para arrepentirme, sino para creer exactamente, para rebeldizarme más. Porque cuando la gente dice, no, es que yo no necesito arrepentirme, Dios siempre me ha guardado, yo no necesito ir a una congregación, ¿para qué? Yo necesito eso, sí. Al fin y al cabo, sí, mi Dios, yo no soy de aquí o de allá y Dios siempre me ha sostenido, siempre me ha fortalecido. Eso se llama misericordia, pero tiene un tiempo de caducidad. ¿En qué sentido? No me vaya a malinterpretar creyendo que la misericordia de Dios se acaba. No, es que Dios me da una oportunidad por misericordia, pero cuando yo la desecho, entonces me espera el juicio, porque eso es lo que dice la palabra. Y a Saúl se le dieron muchas, pero Saúl lastimosamente las desechó. Ese fue el error de él. Murieron entonces sus hijos y la consecuencia o la circunstancia, la culpa vino a ser de Saúl. Él pensó que podía ir a enfrentar ese ejército sin Dios y arriesgó todo, el reino, su propia familia. Y entonces cuando uno hace locuras, cuando uno cree que puede en sus fuerzas, cuando uno dice, no, es que yo sé que sí, que puedo aquí y allá, y cree que puede dominar y controlar a Dios, se va a estrellar. La mayoría de veces se va a estrellar. Va a encontrarse frente a una situación dándose golpes tan fuertes como esto. Ahora, dice la Escritura que entonces la batalla arreció y Saúl fue herido también. No fue solo fue la muerte de sus hijos. Ahora se encuentra con una circunstancia tan fuerte. Los flecheros terminaron hiriendo a Saúl. Una estrategia que se usaba en la guerra era que los reyes normalmente enviaban sus capitanes, sus generales, muchas veces hasta sus propios hijos, o en ocasiones protegían a uno de ellos, para que, digamos, ellos como eran el rey, era la cabeza, pues si muere el líder, imagínense el proceso. Entonces ellos se escondían un poco atrás, estaban bien protegidos con armadura y guardados atrás dando órdenes, ejecutando por dónde debían ir el ejército. ¿Qué tenía que hacer, digamos, el ejército para la toma de decisiones? Pero aquí encontramos entonces que en medio, la estrategia que usaban entonces para matar al rey o a los líderes eran las flechas, porque las flechas se lanzaban desde una distancia muy lejana, ¿cierto? Existían los arcos de lanzar con la mano, es decir, arcos más sencillos que tenían determinada distancia según el peso de la flecha y del material, pero existían los arcos que se usaban de piel, era de hierro, y se tomaba exactamente, se ponía la parte de esta y se estiraba hasta acá para organizarlo a este punto y lanzarlo. Eran los que se apoyaban en pie, eran los de hierro, y esos tenían un alcance, o se podían lanzar varias cosas a la vez, o se podía, digamos, alcanzar una distancia más lejana. Cualquiera de las dos pudo haber sido utilizada. El proceso no es que fue la forma como se utilizó, como muchas veces uno se enreda en los detalles. No, el punto fue que le dio a Saúl, dice la Biblia. En medio de esto, los flecheros lo alcanzaron y fue herido por los flecheros. El día que Dios decide, puedo tener la armadura que tenga. Esto parece la historia del rey Acab, que fue disfrazado, fue con armadura, escondido, montado en otro carro, pero alguien lanzó una flecha a la loca, como dice. Es una flecha a la aventura, y esa flecha a la aventura se le clavó entre las junturas, entre donde la armadura tenía los espaciecitos para unirse, la parte de protección. Por ahí entró y por ahí acabó las cosas. De lo tremendo que encontramos allí. Lo otro es que entonces dice la palabra que Saúl toma una loca decisión. Muchas veces, como decíamos, en medio de esto, el último capítulo de mi vida lo entretejo yo y lo manejo yo. ¿En qué sentido? Determino que ese día me muero ya.
Ahora, Dios puede darme una oportunidad, pero Saúl aparece aquí como un suicida. Y Saúl, dice la escritura, que cuando como tal él se vio herido, le dijo al escudero, que era el guardaespaldas personal, era el paje de armas que estaría allí, le dijo: saca tu espada y traspásame con ella. Dijo: mátame, mátame, de cierta forma. Le pidió a su escudero que lo matara. Y dijo, ¿cuál era el punto? Mire el proceso de orgullo tan berreando. Porque dijo: no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. A Saúl le dio miedo, o le dio que los filisteos se lo llevaran y lo torturaran, y herido como estaba lo exhibieran como un trofeo. Él no quería eso, no dice: wow, es que tremendo, ¿cierto? Pero todo un cúmulo de soberbia, de cosas de aquí para allá. Saúl prefirió morir allí, aunque el escudero lo matara, para él no ver exactamente lo que le esperaba. Listo, esto le esperaba, se lo habían dicho muchas veces, se le había hablado, no de otra forma, se le había profetizado, Saúl no quiso. Saúl no quiso, lastimosamente, porque uno de los errores grandes para uno como ser humano es que le están advirtiendo las cosas y en ocasiones uno rechaza esa advertencia. Es decir, se le dice: mire, por ahí no se meta, mire, no vaya a hacer esta locura. Pero la persona muchas veces rechaza lo que tanto se le dijo. En eso encontramos entonces que dice la escritura, que él dice que el escudero no quiso porque le dio miedo. Ahora, ¿cuál era el temor del escudero? Si el escudero lo mata, obedece a Saúl y quedaba vivo él, o sea, digamos, él se devolvía, salía a huir, llegaba allá, en algún momento le han dicho: bueno, ¿y tú por qué no defendiste al rey? ¿O tú por qué no moriste defendiendo al rey? Y entonces sería acusado de traición. No hubiera podido sobrevivir con eso. Era algo tremendo. Entonces, el escudero como tal no mataba a Saúl porque decía: si yo cómo voy a matar a mi amo, no voy a hacer una locura de estas. No, yo no soy capaz, yo no puedo. Saúl quería enredar a su propio escudero al punto de que lo matara a él. Mire el proceso en que puede caer uno, ¿cierto? Y meterlo a él allí en esas cosas. Es como cuando una persona se quiere matar y le dice: no, venga, nos vamos a matar los dos. Ese proceso con los muchachos que son depresivos, con los muchachos que viven procesos muchas veces en esas etapas de la preadolescencia hacia allá, que viven traumas, o que en ocasiones, digamos, no tanto es traumas, tienen un problema de depresión, y una depresión aumentada por el consumo de drogas, por la música que escuchan, por los amigos que se visten, o los amigos que están. Se puso mucho tiempo de moda el proceso con los muchachos emo, el proceso con los dark, con los otros jóvenes, cuando hubo esta otra subcultura urbana, ¿cómo se llamaban? Los góticos, que su tendencia, más que todo, era una tendencia depresiva y suicida. Y de hecho buscaban compañeros, amigos, para suicidarse, o las novias o los novios, y los convocaban para eso, y eso todavía es una realidad. Ya de pronto no con el maquillaje, ya no hay tanta fuerza en la cultura gótica, ni en la cultura de los dark, ni de los, por así decirlo, ni de los emos. En cierta forma no hay toda esa fuerza que había antes. Pero en medio de esto buscan ¿qué? Lo mismo, en ocasiones en un estado depresivo, suicidarse. Buscan ese espacio del suicidio e involucran a otras personas con el propósito, digamos, de no irse solos, de no sentirse solos, pero no miden la magnitud de lo que están haciendo, acabando con sus vidas. Saúl pide exactamente a su paje de armas o a su escudero que lo mate para no pasar la vergüenza de ser escarnecido y ofrecido como trofeo. El escudero le dio mucho miedo. Entonces Saúl organizó la espada en una forma que se pudo arrojar sobre ella, y al acostarse sobre ella murió en eso. ¡Ay, tremendo! ¿Cómo terminó Saúl su último capítulo? Se dio cuenta muy tarde, como tal, de la necedad que tenía. Ya a la altura de este capítulo, Saúl se había alejado de Dios, había desviado la nación, había inclusive consultado la hechicería, se había ido a buscar una bruja
para pedirle como tal que le orientara y que le guiara, porque no encontraba consejo, estaba tan confundido, estaba tan lleno de desesperación. Pero lo triste es que en medio de todo eso no buscaba a Dios, buscaba a Samuel, pedía que Samuel estuviera. El Dios que sostuvo a Samuel, que levantó a Samuel, estaba con los brazos abiertos para Saúl. Pero así es la terquedad espiritual del ser humano, que en medio de eso prefiere ir a buscar a otro ser humano, prefiere buscar un hombre, aunque Samuel ya estaba muerto, no podía en medio de eso, pero prefiere ir, consultar, estar por allá y no buscar a Dios, cuando debería haber buscado al Señor, debería haberse vuelto de todo su corazón. Si él se vuelve a Dios, Dios como tal lo ampara, Dios lo ayuda, Dios lo levanta, si se hubiera vuelto a Dios, pero ya Saúl no lo quería hacer. Entonces el escudero, cuando ve esta situación, pensó lo mismo, una decisión loca para él. Saúl se suicidó. ¿Por qué lo dejaste suicidar? Ser escudero era de las peores cosas que había, porque había que siempre estar protegiendo al otro, era como un guardaespaldas de orden personal. Imagínense, él cuidándolo hasta lo último, de pronto que cuando él le dijo que lo matara, no lo mató, no decidió hacer esa locura. Pero cuando Saúl se mata, entonces volvía otra vez y él salía a huir, y él le hubiera dicho, no, es que mi señor se suicidó, los que sobrevivientes, la familia lo hubieran enjuiciado. Es que las condiciones no eran buenas para él. Por eso él también se suicida. Él también termina matándose. Cuando ve que su rey o su amo, en ese sentido, se mata, no le queda otra opción, suicidarse. Qué tremendo, ¿cierto? Es duro, y en algunas culturas paga la persona. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estuve prestando mi servicio militar, un joven lo habían puesto a cuidar a un oficial, un teniente efectivo, y ese teniente había participado en un problema de drogas. Ese teniente había dejado pasar un cargamento de drogas y había obtenido un dinero, entonces lo estaban acusando. Y lo tenían, lo terrible era que ese teniente lo tenían encerrado en la habitación de él. Y le pusieron un muchacho en la puerta afuera a que cuidara a ese teniente. Los cambiaban cada 12 horas, en la mañana y en la noche los cambiaban. ¿Ven? Resulta que le dejaban la comida al teniente. El muchacho estuvo ahí en la puerta cuidando a ese teniente. Resulta que el teniente rompió el techo atrás y se voló por el techo. Cuando vinieron a dejar la comida no había nadie. El teniente se había fugado por esa parte. Atrás había todo un monte y por ahí huyó. Tomaron al muchacho y la sentencia fue esta, yo me acuerdo. Decían que el muchacho era cómplice, que el teniente le había dado dinero, pero la verdad no era ese, era un muchacho inocentón, un muchacho campesino. Y entonces lo empezaron a culpar para meterle psicología y para saber si era que él era cómplice, si le había dado dinero. Y le ofrecieron que él terminaría pagando la condena que estaba pagando el teniente. Ahora, eso no era cierto, no podían enjuiciarlo así, pero con esa psicología le metieron al muchacho. Él se fue llenando de desesperación. En un permiso que le habían dado, tenía su mujer, tenía sus padres, y ustedes saben, cuando uno está prestando servicio militar y lleva tantos meses sin ver a los padres, muchos muchachos se retrasan, no quieren ni volver. Se van, se toman unos tragos, están con su pareja, por allá con su mujer, y no quieren volver porque en ocasiones es una vida opresiva la del ejército. Como él se devolvió a regresar, cuando le dieron permiso, lo tuvieron 8 días en un calabozo. Cuando él le dijeron esto, de que por causa de lo que había pasado, de la fuga del teniente, a él le meterían exactamente consejo de guerra y lo meterían preso, el muchacho, en un descuido, me acuerdo que eran las 4 de la mañana, y nos levantamos en carrera, nos bañamos. El muchacho estaba detenido en la habitación donde dormíamos todos. Estaba allí vigilado por el centinela de guardia. En un descuido, el centinela tomó el fusil y se lo puso aquí. Y tiró del gatillo, la bala entró por aquí y salió por acá. Reventó toda la cabeza. Fue impresionante, nunca en mi vida había visto algo tan impresionante. Aparte de eso, la conmoción en la que entramos, porque decíamos, imagínense. Ahora, para el muchacho, esta amenaza que le hicieron, esto que le dijeron, generó que él terminara matándose.
Lo que me pareció triste fue que lo recibieron como un héroe, le pusieron la bandera y todo, y lo entregaron a sus padres, pero nadie le dijo a sus padres la culpabilidad que ellos tenían. Habían manipulado al muchacho psicológicamente, listo, lo dejó salir, lo dejó huir. Cierta forma, no, es decir, fue un descuido, de pronto de él no estuvo pendiente. Ellos también, en vez de haberlo metido detenido en una de las prisiones que había allá, lo pusieron como casa por cárcel, en cierta forma. Y este hombre se fugó y terminó muriendo el muchacho. Por eso digo que la situación de los escuderos no era la mejor. Imagínense, este muchacho se mató Saúl, él también se mató. Porque si volvía allá, tenía que volver o moría, pero no podía darse el lujo de volver él vivo y con su rey muerto. Dice la Biblia que así como tal murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. ¿Hasta dónde puede llegar uno a generarle destrucción a alguien? ¿Hasta dónde puede alcanzar uno a afectar la familia, el hogar, todo, arrastrarlo tras de sí? Qué triste que muchas veces nosotros podamos producir eso en la familia y afectarlos en esa forma. Y dice la palabra que entonces cuando los de Israel que habitaban en el valle, dice que habían oído y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Wow. Encontramos entonces allí el problema del pueblo de Israel en huida. Terminó el reinado de Saúl. No había quien en ese momento. El único heredero que quedaba como heredero original estaba lisiado de los pies. O estaba muy niño, perdón, y tras esta noticia se le cayó a la nodriza y quedó lisiado de los pies, para agregarle dolor al dolor. Cuando la gente se dio cuenta, los que estaban allí en esas ciudades, que se dieron cuenta que Saúl murió y murió su familia, les tocó salir huyendo, porque sabían que los filisteos los matarían. Ya no habría quien los defendiera, ya no estarían, todo el sector de Gilboa y todo ese valle de ahí para allá, les tocó salir en huida, en franca huida. Entonces los filisteos vinieron y tomaron el control de esos lugares. Ellos dijeron, todos nos pertenece. Ahora, en cierta forma fue una sabia decisión que se fuera, porque si no les tocaba ser esclavos, o los mataban. Eso era lo que les esperaba a ellos. Todo lo que quiero es que tengamos en cuenta como todo lo que se desencadena cuando hay una mala decisión. No puede decir, pero es que no, yo soy dueño de mi vida, lo que yo hago me afecta solo a mí. Mentiras. Lo que hacemos muchas veces afectará a los demás. Así como dijo alguien por ahí, como un gran árbol en un bosque, que cuando cae ese árbol, cae sobre los que están más pequeños. Saúl había sido el rey, ahora su reino estaba totalmente acabado, destruido, en cierta forma, ya no con el liderazgo fuerte que había tenido antaño. Ahora les había tocado salir a huir a los descendientes de ese lugar. Y dice la Escritura que entonces estos tomaron esas ciudades y habitaron en ellas, como un tipo de trofeo. Al siguiente día vinieron ellos, entonces, dice el verso 8, y vinieron para despojar a los muertos. ¿Qué tenía la gente? ¿Qué joyas te podían tener los muertos? Porque eso hacían normalmente. Dentro de las provisiones que habían llevado para estar allá, si había alimentos todavía no perecederos, todo eso lo llevaban ellos. Si las armas eran armas, digamos, que estaban en buen estado, o sea, espadas, arcos, flechas, cuchillos, navajas, todas estas cosas, ellos buscaban eso. Entre los despojos vieron a Saúl. Wow, encontraron entonces a Saúl y a los hijos de él tendidos en el monte de Gilboa. Al otro día estaban ahí. Llegaron. Y cuando llegaron, entonces ellos, lo tremendo era que aún no sabían. Pensaban que, bueno, huyeron, no, se replegaron atrás y se llevaron la gente de estas ciudades. Tomamos estas ciudades, es una victoria. Pero no se daban cuenta que Saúl estaba muerto. Cuando se dan cuenta que Saúl estaba muerto, entonces le cortaron la cabeza y llevaron sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Ahora, los filisteos tenían una costumbre
y era el hecho de llevar sus cautivos, pero también sus muertos, en el sentido cuando era una persona importante, al templo de Dagón. Dagón era el rey con forma de pez, es decir, de pez con boca abierta. Sus sacerdotes usaban una tiara con la cabeza, con la forma abierta, es decir, como la boca de un pez abierta, es la misma tiara que usa el Papa hoy en día. Esa tiara que tiene como la boca abierta de un pez arriba viene de Dagón, era la parte, por eso se habla de una tiara pagana. Esa parte que se usa sobre la cabeza no es nueva, eso lo usaban exactamente los sacerdotes de Dagón, porque era la forma del pez, del dios Dagón, y la usaban, viene exactamente de ese sacerdocio. Ellos como tal ponían en los templos entonces sus trofeos o sus tributos, como un tributo a su dios pagano Dagón. Ahora, Dagón era el dios principal de los filisteos, tenía forma de pez porque era el dios del mar, en cierta forma, porque ellos consideraban que era un gran pez, o era que controlaba los mares, el que los cuidaba, los protegía, y aunque ellos se hicieron terrestres en ese sentido, recordemos que venían de los mares como conquistadores para allá. Pero en esa parte, o sea, es que muchas de las cosas que hoy en día se usan tienen un trasfondo pagano, satánico, que usan algunos todavía, inclusive la misma cruz no tiene un origen cristiano. Nosotros tenemos que ser conscientes que la cruz era objeto de maldición, que como cristianos muchas veces cuando la vemos o la miramos es recordando que Cristo murió allí, pero nunca fue un objeto de adoración, como para postrarme ante una cruz, para adorarla, para aquí orarle a la cruz, como la insensatez de orarle a la cruz. Imagine como yo ponerme a orarle a un lapicero. Eso es uno de los engaños de la tradición, enseñarle a la gente a orarle a un objeto inanimado. Dios mío, por Dios bendito, hay que orarles al Dios de los cielos, el Dios vivo. Entonces, esa circunstancia la venían, y dice la Escritura que pusieron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Ese era el trofeo de ellos. Con eso decían, Dagón nos dio la victoria, honra a Dagón, porque Dagón fue el que nos entregó a Saúl. Por fin pudimos obtener, fue una victoria entregada por Dagón. Se olvidaban exactamente que fue el juicio de Dios. Ahora, para ellos pues no conocían a Dios, o sabían que Jehová era Dios, porque cuando el proceso de los días de Samuel, cuando el arca fue capturada, o de los días de Elí más que todo, antes que el mismo Samuel era un muchachito, pero cuando Elí, el sumo sacerdote que fue tan permisivo, tan alcahuete con sus hijos, y ellos, digamos, el pueblo andaba cada uno por su lado, el sacerdote no hablaba la palabra como era, no enseñaba a la gente, y la gente andaba en su desenfreno. Y entonces cuando ellos vieron a los filisteos, dijeron, no, la única forma que vencemos a los filisteos es que traigamos el arca. Y llevaron el arca, y el arca fue capturada. Llevaron a dos sinvergüenzotas, imagínense, dos sacerdotes de lo peor que había, Omni y Finés, los hijos de Elí, y fueron llevados allá. Y cuando ellos fueron llevados, eran un par de sinvergüenzas que se acostaban con las mujeres que pedían consejería y con las mujeres sinvergüenzas también que iban al templo. Estos hombres tenían relaciones sexuales con esas mujeres, robaban las ofrendas del templo, eran de lo peor que había estos en cuanto al servicio religioso. Y estos terminaron huyendo, o sea, llevando el arca, y pensaban que era solamente llevar el arca, como llevar un talismán, un objeto. ¿Qué sucedió? Que entonces ellos, el arca fue capturada, los dos sacerdotes murieron y el pueblo fue derrotado. Cuando se escucha esto, fue una conmoción total en Israel. Ahora el arca fue capturada y fue llevada al templo del dios Dagón como un trofeo, como un tributo para el dios Dagón. Cuando ellos al siguiente día que van, Dagón está postrado frente al arca. ¡Wow! ¡Qué sorpresa tan grande! Pero esa es la insensatez de la idolatría, ¿no? Adoraban a Dagón, pero imaginen, no pudieron proteger a Dagón para que no se cayera postrado. Seguro pensaron que no, algún terremoto, alguna cosa se movió, algo sacudió, y Dagón se resbaló y cayó aquí, frente a esta parte. Pero lo que ignoraban era entonces que estaban enfrentando al Dios de los cielos. Y entonces, ¿qué más
pasó en ese sentido. Al siguiente día, Dagón ya no estaba solamente postrado. Alguien había venido y había cortado la cabeza y las manos de Dagón. Y era un ídolo de piedra. Y para que eso sucediera, tenía que haber sido qué forma, o sea, un corte en limpio, un corte franela y una mutilación para Dagón. Entonces imagínense lo tremendo. Ellos normalmente colgaban las cabezas de sus enemigos en el templo de Dagón. Era impresionante todas esas cosas. Entonces, es un poco alineado también con Baal-Zebú. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de Baal-Zebú? Por eso la gente lo llamaba Belzebú, le colocó el señor de las moscas, porque a Baal-Zebú se le llevaban los sacrificios y los trozos de personas, muchas veces, o de los animales, y se formaba un mosquero impresionante. Entonces por eso lo llamaban despectivamente Belzebú, el señor de las moscas, que era lo que se hablaba ahí en ese sentido. Con Dagón, con Dagón encontramos una circunstancia parecida. Pero ahora Dagón cayó cortadas sus manos y su cabeza ante el arca. Ahí se asustaron ellos y sacaron el arca rápido, empezaron a mandarla a otros lugares, porque les daba miedo. Imagínense, no caer en cuenta que el Dios que tenían era superior. El Dios que estaba frente a ellos era superior a un ídolo de piedra. Pero así es la insensatez de la idolatría. A la gente, entre más se le puede hablar, muchas veces la gente más se enceguece tras los ídolos. Encontramos entonces que trajeron la cabeza de Saúl delante de Dagón, porque ellos le daban la honra a Dagón pensando que Dagón lo había entregado, pero era Dios que le había entregado a Saúl, porque ya era el juicio. Ahora, el versículo 11 nos habla de algo muy rescatable: los habitantes de Jabes de Galaad. El primer pueblo que defiende Saúl son los habitantes de Jabes de Galaad, ¿recuerdan? Fueron amenazados por los amonitas, por Naas, y Saúl los protegió. Saúl se enardeció cuando oyó que le iban a sacar un ojo, si no había quien los amparara, y los iban a poner como esclavos, y era impresionante. Y Saúl se levantó y convocó todo el pueblo, y salieron las tribus de ese lado y enfrentaron a los amonitas y los vencieron, los derrotaron y los protegieron. Bueno, el bien que hacemos, nunca sabemos cuándo lo vamos a recibir y a cosechar. De pronto los de Jabes nunca tuvieron cómo proteger a Saúl o cómo pagarle a Saúl. Pero llegó un día, dice la Biblia, cuando se dieron cuenta que Saúl había muerto y que allá en el campamento estaba el cuerpo sin cabeza de Saúl y los demás y sus hijos. Entonces se levantaron los más valientes de Jabes de Galaad. ¿Por qué los más valientes? Porque ir a hacer esto era en cierta forma poner en riesgo su vida frente a los filisteos. En ocasiones podía ser un desafío para los filisteos, porque muchos dejaban a que el resto del cuerpo lo comieran los animales, lo despedazaran y se lo comieran. Terminaban comiendo las aves, o los carniceros, carroñeros, se terminaran comiendo los muertos. Pero estos sintieron a bien venir y llevarse el cuerpo de Saúl y de sus hijos, al menos el rey y sus príncipes, y darles una buena sepultura, como que al menos pudieran, la gente dice descansar, pero ya uno cuando muere, el cuerpo ya es inerte, ya no viene. Y si no murió sin Dios, no hay un descanso, hay una condenación. Eso debemos de tenerlo. Si uno muere en el Señor, tiene la paz y tiene la salvación y vida eterna. Lo que queda es la materia, la carne, pero ya el espíritu está con el Señor. Pero, sin embargo, ellos vinieron porque en cierta forma algo que encontramos es que en ocasiones genera como una tranquilidad a los amigos, a la familia, el hecho de al menos recibir sus huesos, de recibir así sea los huesos y poder darles una sepultura y decir, bueno, por lo menos nosotros le brindamos una sepultura. Por lo menos hicimos el hecho de brindarle sepultura a ellos. Entonces encontramos esta parte. Ahora dice la Escritura que estos entonces enterraron los huesos debajo de una encina en Jabes. Hicieron eso, los trajeron, los llevaron allí bajo un encinar grande y los enterraron. Y dice la Escritura que ayunaron 7 días. Y hicieron duelo. No solamente fue el compromiso de ir por los huesos,
sino también de tener luto por el rey. Hicieron eso porque Saúl, en la memoria de ellos, siempre tuvieron un respeto por Saúl. Yo sé que muchas veces hay malos gobernantes, pero me gusta que los de Jabes de Galaad hayan hecho esto, porque a ellos no les correspondía el juicio. Primero, ellos no se olvidaron de que un día los amparó. Segundo, tuvieron respeto por el que Dios había puesto, como David lo tuvo. Que David lo tuvo. Ahora, David no estaba ahí cerca. Para ese tiempo David no estaba. David estaba en el otro lado de Hebrón. Y le quedaba muy difícil. Pero estos que estaban más cerca sí lo hicieron. Vinieron y entonces mostraron respeto por Saúl y por sus hijos. La Biblia dice en el versículo 13 que así murió Saúl por la rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Imagínense que aquí nos encontramos entonces cuál fue la razón para que Saúl muriera. La razón fue porque fue un hombre terco, un hombre necio, y porque se fue a consultar una bruja, una adivina. Así le cambian el nombre a los hechiceros hoy en día. Los hechiceros se han sofisticado, entonces usted ya no encuentra a la bruja tal, aquí y allá, sino la hermana. Algunos llaman, no, es la hermana tal, no, ella es la medium, o ella es la vidente. Y así los tienen, inclusive en ocasiones los llaman hasta profetas y son brujos. Son brujos. ¿Hay profetas de Dios? Claro que hay profetas de Dios. Un hombre o una mujer que sea del Señor, al cual Dios le puede mostrar algo sobre una circunstancia. Pero ya un brujo, a este nivel, a este punto, hay gente que se autotitula profeta y son brujos. Entonces imagine, la mujer en Endor era una bruja como tal, que como tal practicaba el espiritismo. Era medium, por un lado, albergaba espíritus en su cuerpo, por otro, como tal, tenía contacto con demonios, en ese sentido. Entonces encontramos que esa fue la razón, fue como el tope de las cosas, fue como la gota que rebosó la copa, la consulta de la divina de Endor. Y la palabra dice esto, como tal, que como él prevaricó contra la palabra de Jehová y no la guardó. Y también agréguele, porque consultó a una bruja, a una divina. ¿Qué pasará con la gente que no, yo solamente fui, yo solamente acompañé, yo fui a donde la señora que fuma el tabaco, donde la que lee las cartas, solo hacerle una preguntita, porque más vale usted no se arrodille y le pregunta a Dios. Pídale a Dios, no se arrodille pues, pero pregúntele a Dios. Y hable con el Señor, busque a Dios. Pero la gente quiere ir y hay gente que está atada. No puede, mejor dicho, no puede dejar pasar una semana sin estar consultando. Mire todo el juicio que viene contra los que consultan adivinos. Todo el juicio que está allí. Pero es que a mí no me ha pasado nada y llevo años. Sí, pero es que el tiempo de Dios que le ha dado es para que se arrepienta. El tiempo que le ha dado Dios es para que se vuelva a Él. Qué tremendo, ¿cierto? Finalmente dice la Biblia, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo así? ¿Saúl luego no se mató él? Entonces, ¿por qué dice que Dios lo mató? Lo que pasa es que Dios lo llevó en el sentido de la condición. ¿A qué me refiero? Siempre lo habían parado el Señor, pero cuando Dios le quitó su respaldo, Saúl quedó en medio de la batalla. Dios es un Dios de amor, amén. ¿Nos ama el Señor? Claro, con un amor entrañable, sacrificial, un amor que repercute. Pero ¿cuál fue el problema? Que lastimosamente los seres humanos muchas veces no nos acercamos a Dios, no queremos obedecer, no queremos caminar con Dios, no queremos buscar. Y entonces termina viendo las consecuencias de estar sin Dios. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Las consecuencias de estar sin Dios. El último capítulo de nuestra vida, así como podemos o como titulamos esta palabra, es para que reflexionemos por un momento y pensemos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué de nosotros si hoy es nuestro último capítulo? ¿Qué de nosotros si hoy es el último día sobre la tierra? ¿Estamos preparados? ¿Estamos en paz con Dios? ¿En paz con la humanidad? ¿Cómo para cuándo nos vamos a poner en paz con Dios o en paz con la humanidad? ¿Cómo para cuándo vamos
a soltar aquellas cosas que sabemos que están mal. Como para cuando, digamos, tendremos un arreglo con nuestra vida, en nuestra vida en Dios. A Saúl se le dijo muchas veces, pero ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Una negativa. Saúl no quiso. Cuando ya se vio al final de sus días, entonces pensó solo en suicidarse y acabar. Ya se vio herido, destruido su hogar, su familia, su reino, ya no quedaba nada. Por eso el que día hablábamos de los valientes. Valiente el que toma una buena decisión. Valiente el que se vuelve a Dios, se entrega al Señor, se rinde delante de Él. Ese es un valiente. Ese es un verdadero valiente. Vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Bendito Rey, en tu presencia estamos, maravilloso Dios. Yo te clamo esta mañana, bendito Dios de los cielos, para pedir, Señor, que tú te glorifiques, maravilloso Rey. Orando, bendito Dios, para que tú traigas dirección del cielo, papá, poder de lo alto, unción de lo alto, Señor. Ven a glorificarte, maravilloso Rey de reyes y Señor de señores. Ven a levantar, a sostener, a sustentar. Ven a derramar, Señor, tu fluir, tu gloria, tu unción, bendito Dios de los cielos. Señor, ven, bendito Padre celestial. Hoy transforma, Señor amado. Padre, te entregamos nuestra vida. Señor, nos apartamos de aquello, Señor, que no sirve, que no funciona, que no está bien, Señor. Hoy, Dios de la gloria, Padre, entregamos nuestro corazón, Señor, en tu presencia para que tú nos guíes. Ayúdanos a cambiar nuestra vida. Y si este es nuestro último día, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Y perdonamos a los que nos han hecho mal para estar en paz contigo. Perdonamos a los que nos han afectado y dañado, porque entendemos, Señor, que eres tú quien te encargas de pagar a cada uno. Nosotros queremos, Señor, caminar contigo en bendición, recibir de ti la salvación, la esperanza, la vida eterna, la fortaleza que tienes para nosotros. Gracias por cubrirnos, gracias por guiarnos. Llena cada corazón, Señor, con tu amor y misericordia. Y llévanos, bendito Dios, a entender, Papito Santo, que separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer, nada de beneficio y nada, Dios mío, Señor, oh Dios, que aproveche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Que Dios traiga dirección, fortaleza y presencia sobre cada uno. Que renueve nuestras vidas. Que Dios traiga esa gracia, ese favor. Y si hoy es nuestro último día, sea en la presencia del Señor. Sea con Él que podamos partir. Dios me los bendiga grandemente.